Hola, mi nombre es Martino Perti, soy sociólogo y docente de la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de la República en Uruguay. Voy a presentar sobre los desafíos en la creación de Shiny Apps para la difusión de datos. Voy a estar presentando yo, pero el trabajo es compartido con Elina Gómez, que también es docente en la UMAD. Bueno. Como les mencioné, voy a hablar sobre algunos de los desafíos y las posibles soluciones a la hora de crear aplicaciones para difusión de datos. Estas aplicaciones las creamos en el marco de la UMAD, entonces quiero dar un poco de contexto sobre la unidad. Que esta unidad dentro de Facultad de Ciencias Sociales tiene como uno de sus objetivos la difusión de datos relativos a la realidad socioeconómica y política de Uruguay en particular, pero también de la región y el mundo. En el marco de la difusión de datos tiene básicamente, se trabaja a tres niveles en AUMAD. El Observatorio de Uruguay crea documentos estáticos con tablas, gráficos y texto, eh, también sobre los nuevos temas. Bueno, también está el acceso a microdatos, donde los usuarios pueden acceder a microdatos en caso de estar disponibles. Y en el medio, el nivel intermedio es el de el sistema de consulta personalizado, que es lo que vamos a hablar ahora. Básicamente, estos sistemas de consulta tienen el objetivo de permitir a los usuarios construir tablas y gráficos personalizados a partir de esos datos económicos, sociales y políticos que recolecta y procesa la UMAD. Está destinado a estudiantes, docentes, periodistas y público en general. Bien, acá haremos una selección de algunas de las aplicaciones disponibles hoy. Hay aplicaciones sobre demografía, economía comparada, política, elecciones, parlamento, también aplicaciones construidas de la UMAD en convenio con otras instituciones. Y bueno, la presentación se va a centrar en tres de los desafíos o problemas que nos enfrentamos en la construcción de estos indicadores, de estas aplicaciones. Eh, para repasar el contenido, el primer desafío es un desafío de diagramación, es decir, cómo diagramar toda la información disponible para cada indicador, porque es mucho, no es solo el dato, sino también todos los metadatos que teníamos. Bueno, respecto a las visualizaciones en sí, qué tipo de visualizaciones utilizar, si definirlas nosotros o darle la posibilidad al usuario de elegir el tipo de gráfico, siempre dentro de determinadas opciones, pero también si dar la posibilidad o no. Y por último, y central, cómo generar eh, estructuras de datos que sean lo suficientemente robustas como para que no necesite modificaciones el código si queremos agregar nuevos indicadores, actualizar indicadores, agregar observaciones, agregar nuevas variables de corte y demás. Y también cómo articular eso, también teniendo en cuenta que no todas las personas dentro del equipo son usuarios de datos, ¿no? Como pasa en muchos contextos. Bien, entonces el primer punto, el de la diagramación. El problema es bastante sencillo, que es como dije recién, teníamos mucho contenido para diagramar y queríamos que la aplicación explote toda esa información manteniendo cierta parsimonia o cierta armonía. Es decir, no queríamos sobrecargar la aplicación con muchos gráficos o muchas tablas que estén en la pantalla al mismo tiempo. No queríamos textos muy largos ni que el usuario tenga que scrollear mucho para encontrar alguna cosa, pero a la vez teníamos el desafío de que teníamos mucha información para disponibilizar. Para ello, lo que hicimos fue, bueno, definir que los datos se presentan en un gráfico solo y una tabla por pantalla. Hay algunas excepciones donde hay más de un gráfico, bueno, dos gráficos a lo sumo, en alguna pantalla, pero en general tratamos de mantenerlo con un solo gráfico y una tabla y usar selectores para cuando dentro de un mismo indicador queremos distintas visualizaciones, porque tenemos variables de corte, porque tenemos fechas excluyentes o lo que sea. Y para eso sí utilizamos selectores. Después tenemos texto condicional que aparece debajo o arriba de los gráficos. Y también los widgets que nos permiten de manera muy útil, ocupan muy poquito espacio en la pantalla, pero sí nos permiten para la información más estandarizada, como notas metodológicas, referencias y demás, incorporarlos
de una forma que el usuario sabe dónde están muy fácilmente, pero a la vez no ocupan espacio porque están, digamos, ocultos, uno tiene que hacer clic para verlo. Vamos a ver un ejemplo de estas aplicaciones para mostrarles un poco la diagramación, que es la app de datos políticos. Como van a ver, la aplicación tiene entra en la primera pantalla, que son datos electorales, sobre resultados electorales, que son extraídos del paquete de Reborelui, que tiene datos electorales de Uruguay desde principios del siglo XX hasta la fecha. Entonces ven que tenemos un gráfico principal y una tabla, ambos con su botón de descarga. Después tenemos, obviamente el gráfico y la tabla son reactivos, es decir, si yo me voy a la elección de 2014 en vez de la 2019, el gráfico y la tabla van a cambiar. Bien. Después ven que tenemos información de contexto, en este caso, como les decía, son resultados electorales. Entonces, como tenemos muchas elecciones para atrás y las reglas electorales cambian, queríamos dar cierto contexto de, bueno, cómo se votaba en ese momento, sobre todo cuando vamos hacia atrás. Entonces ven que si seleccionamos, por ejemplo, la elección del 89, que es anterior a la última reforma electoral en Uruguay, el texto acá de las reglas electorales cambia. Y también vemos que tenemos en los widgets de distinta información, por ejemplo, metodología. Bueno, el gráfico muestra el porcentaje de votos para partidos políticos con 2% o más. En este caso es una anotación bastante sencilla. La fuente, que también está en el pie del gráfico, y la literatura recomendada. Ven, como les decía acá, que también dentro de un mismo año podemos tener elecciones presidenciales o departamentales, pero elegimos no tener dos gráficos en la misma pantalla, sino que el selector nos permita cambiar. Y esto es un poco la idea y también la estructura con pestañas, ¿no? Si queremos ver series electorales en vez de resultados de elecciones concretas, podemos ir a otra pestaña y verlo así, pero las pestañas tienen un poco la misma lógica. Bien, eso respecto a la diagramación. Ahora respecto a las distintas visualizaciones. Quizá de los tres puntos este fue el más sencillo en algún sentido. El problema o el desafío vendría a ser que, bueno, teníamos datos de naturalezas muy distintas, ¿no? De datos más económicos, datos más sociales, datos comparados, datos históricos, etcétera, datos por cortes. Y teníamos que hizo que tengamos que recurrir a distintos tipos de gráficos, pero claro, un poco lo que le decía, ¿no? El paquete, particularmente ggplot, te permite tener un montón de generar gráficos distintos con mucha facilidad, con la misma sintaxis. Y además hay paquetes también específicos para cuando creamos algunos gráficos particulares para algunos tipos de datos que requieren visualizaciones particulares. Entonces, lo que voy a hacer primero es mostrarles un poco algunas de las visualizaciones que creamos, que son descargadas de las aplicaciones. Vemos que tenemos, por ejemplo, gráfico de líneas sencillos con puntos para indicar dónde hay observaciones. Bueno, gráfico de barra, como vimos recién. Acá tenemos gráficos de tendencia con anotaciones. Eh, Acá en realidad un poco lo que le quería mostrar es, bueno, tenemos datos de opinión pública y estas encuestas son de distintas consultoras, las preguntas no son exactamente las mismas, los muestreos no son los mismos, entonces no son datos estrictamente comparables, pero por eso en vez de usar un gráfico de línea usamos, bueno, gráficos con tendencias para, para no hacer una comparación lineal cuando no corresponde. También cuando tenemos la posibilidad de trabajar con datos de encuesta, que sí tenemos acceso a los microdatos y podemos calcular medidas de incertidumbre, incorporarlas, en este caso. También para datos específicos, en este caso por departamento en Uruguay, usamos el paquete GeoUI para, para obtener un mapa de Uruguay. Con Leaflet hacemos un mapa del mundo en la aplicación comparada. También, por ejemplo, gráficos de parlamento, de composición de parlamento. Es decir, si tenemos datos que son muy específicos y que se suelen presentar con un tipo de visualización específica, utilizando los condicionales dentro de los gráficos que creamos en la Shiny, podemos movernos de un tipo a otro con bastante facilidad. Dentro de la visualización, del aspecto de visualización, es uno de los temas que tuvimos a ver, es, bueno, si nosotros definíamos el tipo de visualización para cada indicador,
o si también queríamos permitirle al usuario que éste defina el tipo de visualización que quiere, obviamente siempre dentro de un marco y teniendo en cuenta el costo de programación, que es, bueno, de crear un selector aparte, donde ellos tienen que elegir el gráfico, el tipo de gráfico y demás. A lo que llegamos sobre esto es que, bueno, para la mayoría de los indicadores es suficiente con que nosotros elijamos un tipo de gráfico, por ejemplo, para resultados electorales de un solo año, un gráfico de barras, pero si tenemos una serie, un gráfico de líneas, si tenemos un gráfico de parlamento, el gráfico de composición de parlamento, perdón, puse la serie, etcétera. Entonces esa es la lógica en la mayoría de las aplicaciones, pero en algunas aplicaciones, como la aplicación comparada, que muestra datos de distintos indicadores, con un corte, que el corte es el mismo para todos los indicadores, que es país o región, o grupo de ingreso o demás. Pero el problema que tenía esto es que, claro, los cortes tienen muchos valores. Entonces, un mismo usuario con estos datos quizás quiere ver la serie histórica de un indicador para 4 o 5 países, que eso sí lo puede ver con un gráfico de línea bien, pero claro, no puedes poner los 50 países que tenés en un gráfico de línea. Entonces, pero quizás sí quiere otro usuario quiere ver, comparar todos los países para un solo año, que eso sí se puede hacer con otro tipo de visualización. O ver por regiones y usar mapas. Entonces, cuando creíamos que había un interés sustantivo importante para el usuario en cómo visualizar los datos, lo que hicimos fue agregar un selector de visualización. En este caso ven que por defecto es serie de tiempo, ven que son países, están por defecto seleccionados los del Mercosur, pero podemos ir incorporando los que querramos acá, ven que son muchos, o sea, no podríamos incorporar todos estos en el mismo gráfico de línea, pero si queremos hacer una comparación temporal de pocos países, utilizamos la serie de tiempo. Ahora, cuando quiero comparar todos los países en un mismo año, lo que hacemos es este gráfico de Lollipop eh, con todos los valores para un mismo año. Y además, si queremos ver una cuestión más, eh, digamos, a nivel de mapas y regiones, podemos usar el mapa que creamos con Lifter. Bien. Entonces eso era un poco lo que quería mostrar sobre visualizaciones. Y por último, quiero hablar de estabilidad y mantenimiento, que es bueno, uno de los aspectos centrales de esta presentación. Un poco el problema acá era, bueno, cómo generamos estructuras de datos que sean robustas y que no necesiten modificaciones en el código para actualizarse o expandirse. Y cómo articularlas también con personas que no son usuarios de R. Básicamente identificamos 3 aspectos claves acá. Tener bases de datos con reglas claras, con protocolos claros, con formatos claros, ¿no? Y, con pienso detrás. El uso de metadatos, que, que ahora les voy a comentar un poco, pero es básicamente, bueno, tenemos una base de datos con nuestros indicadores, con la fecha y los valores, y además tenemos una base de datos aparte que a nivel indicador nos indica determinadas cosas. Por ejemplo, bueno, nos dice, bueno, el indicador de comercio, ¿cómo se visualiza? En caso de que es una de esas aplicaciones donde nosotros definimos el tipo de visualización y hay distintas visualizaciones dentro de una misma aplicación, le decimos, bueno, mira, este indicador es un gráfico de bar, este indicador es un gráfico de línea. ¿A qué pestaña pertenecen? O sea, ¿dónde asignarlo? Bueno, este va a la pestaña de elección, este va a la pestaña de opinión pública. Y así sucesivamente, con, por ejemplo, también si es un indicador a nivel mensual que utiliza otro tipo de variable de fecha y así, que lo que nos permite es que la aplicación lea esa información y asigne o procese ese indicador de la manera que está indicada en sus metadatos y que no haya que escribir, modificar nada en el código de la aplicación cada vez que creamos un nuevo indicador. Y también el uso de evaluación no estándar o lo que se llama tidy evaluation. Y ahora vamos a ver un poco un ejemplo de esto y de cómo funciona un poco el flujo de trabajo para estas aplicaciones. Supongamos que tenemos una base de datos en Excel en formato largo, como ven, con un solo indicador, tasa de actividad. Lo tenemos para el total y para el seriado por sexo. Lo primero que ven es que hay una variable acá, quizás que llama la atención, quería decir,
que es una variable de corte, que se llama corte, que básicamente nos dice, bueno, si el indicador es total o si está desagregado por alguna variable, en este caso sexo. Entonces, si nosotros con una aplicación, esto es el código de una aplicación, digamos, de juguete, por decirlo así, pero muy parecida a las que creamos, donde cargamos los paquetes, los temas, etcétera, y después tenemos, si me voy directo al server, bueno, cortamos filtramos la base por el selector del indicador, creamos selectores de corte que sean reactivos, de categorías de las variables, de fecha, y si corremos esta aplicación utilizando la base de datos que les mostré recién en el Excel, van a ver que lo que nos genera, esta es una aplicación muy sencilla con solo un gráfico y un indicador por ahora, y tres valores, 2018, 2019 y 2020, es que tenemos un gráfico, tenemos solo un indicador en este caso, y supongamos que, bueno, selecciono sexo y me lo muestra desagregado por sexo. Es decir, si vamos al código de la aplicación, vamos a ver que cuando graficamos tenemos, bueno, si el corte es total se grafica de una forma y si el corte no es total se grafica de otra forma. Hasta ahí todo muy sencillo, pero el objetivo que queríamos cuando creamos este tipo de estructura de datos y código es que si yo quiero hacer agregar nuevos indicadores y agregarle cortes nuevos a indicadores que ya tengo, y vamos a ver este ejemplo, que es la misma base de datos, la voy a pegar arriba, solo que le agrego ascendencia, o sea, le agrego un corte nuevo al indicador de tasa de actividad y además creo un indicador nuevo, le agrego un indicador de tasa de desempleo. Entonces, vamos a ver cómo, si acá guardamos, vamos a ver cómo si corremos la app nuevamente sin modificar el código, la aplicación va a poder leer la información nueva porque respeta cierta estructuración en la base de datos que le dimos. Ahora no solo va a haber tasa de actividad en el indicador, sino que va a estar tasa de desempleo y también van a ver que están todos los cortes. Esto a su vez, como funciona, digamos, en la práctica, también tiene metadatos, que es lo que nos permite, bueno, si tasa de desempleo va a ir a la pestaña empleo o va a ir a otra pestaña que esté y más información. Eso es un poco la lógica. Y lo que les quería comentar es, bueno, ¿cuál es el rol de esta variable corte que nos indica, bueno, si el indicador es total? No, dentro de un mismo indicador nos indica si los valores son del total o si son desagregados por sexo o ascendencia. Básicamente, y acá es donde entra el tema de la evaluación no estándar, es que, por ejemplo, cuando vamos acá, que es, bueno, queremos hacer un checkbox con las categorías. Porque ¿qué es lo que nos pasa? Muchas veces tenemos variables de corte que tienen muchas categorías y queremos que el usuario pueda no seleccionar algunas para que no se vean. Entonces, lo que queremos hacer es que en la variable, por ejemplo, de empleo corte, que es lo que nos dice, bueno, el corte, supongamos que en este caso sexo, lo queremos incluir eh, dentro de flujos del dplyr. No vamos a poder hacerlo de forma tradicional. Es decir, si nosotros hacemos input empleo corte dentro del verbo dplyr solo así, esto no va a funcionar, porque no va a funcionar el tipo de evaluación. Eh, es como cuando tenemos el nombre de una variable como argumento en una función que utiliza los verbos dplyr, bueno, funciona lo mismo, no funciona con la evaluación estándar. Entonces tenemos que usar evaluación no estándar, que es lo que hacemos aquí, que básicamente tiene dos pasos. Primero, con sim, transformamos este input, que es una cadena, lo transformamos en un símbolo, que lo asignamos acá a empleo corte bar, y después, dentro de los verbos de dplyr, lo que hacemos es eh, lo que se llama unquote, o sacarle las comillas, que hace que el objeto se evalúe de forma distinta. Entonces el objeto que de vuelta era nuestro selector, lo transformamos a símbolo y después le decimos a dplyr que lo evalúe de forma distinta. Acá sí, lo que me va a hacer es, bueno, el input empleo corte, que en realidad es sexo, o sea,
lo que representa es una cadena que dice sexo. Bueno, se, me lo va a evaluar bien dentro del verbo deploy, entonces lo voy a poder usar para, por ejemplo, extraer las categorías para el checkbox acá, o cuando estoy graficando, hago lo mismo y lo puedo utilizar para, por ejemplo, en este caso, utilizando AES-string dentro de ggplot, lo utilizo eh, para que, porque claro, si lo utilizo así de forma estándar, lo que va a pasar usando AES solo, lo que me va a pasar es que me va a buscar la variable empleo corte bar y no la va a encontrar. Yo necesito que me evalúe lo que está dentro de empleo corte bar. Entonces, con AES-string en este caso lo podemos hacer y de esta forma, utilizando la variable corte y este tipo de estructura de datos, logramos que las, eh, las personas que ingresan los datos, o nosotros cuando ingresamos los datos, no necesitamos cambiar el código, incluso si vamos a agregar nuevos indicadores, si vamos a agregar nuevos cortes, y además este ejemplo que mostré, que era muy sencillo, se puede expandir en el sentido que puede haber más de una variable de corte, y también la lógica es la misma y funciona, lo que permite actualizar y expandir bases de datos y también crear nuevas aplicaciones de forma muy sencilla, siguiendo una estructura en común. Así que eso es todo y muchas gracias por escuchar.